Fluye con la vida y atraerás lo correcto. Sabiduría del desapego. La vida, en su esencia más pura, no fue hecha para ser controlada. Fluye, cambia, se transforma a cada instante, y quienes comprenden esta verdad encuentran una profunda paz en medio de la impermanencia. Fluye con la vida y atraerás lo correcto. No es solo una frase inspiradora, sino un principio espiritual profundamente arraigado en la filosofía del desapego. El budismo enseña que cuanto más nos resistimos al flujo natural de la existencia, más sufrimiento generamos. En cambio, cuando aprendemos a rendirnos, a aceptar, a soltar la necesidad de controlar lo que no depende de nosotros, descubrimos que la vida misma comienza a trabajar a nuestro favor. Este viaje interior no se trata de pasividad ni resignación, sino de confianza. Confiar en la vida no significa dejar de actuar, sino actuar desde un lugar de serenidad, sabiduría y comprensión. El desapego no consiste en no amar, sino en amar sin poseer. No es dejar de desear, sino liberar el deseo de su carga de ansiedad y miedo. Es un camino que transforma la forma en que experimentamos el mundo y nos conecta con una corriente universal que siempre busca nuestro bien, aunque muchas veces no lo comprendamos en el momento. En este texto exploraremos cómo fluir con la vida no solo reduce el sufrimiento, sino que abre las puertas a una sincronicidad natural. Todo comienza a alinearse. Las personas adecuadas llegan, las oportunidades aparecen y los problemas dejan de ser enemigos para convertirse en maestros. A través de la sabiduría del desapego aprenderás que no hay nada que forzar, porque lo que es verdaderamente tuyo te encontrará sin esfuerzo. El arte de dejar ir, el comienzo de la verdadera libertad. Dejar ir es una de las acciones más difíciles para la mente humana, especialmente en una cultura que nos ha enseñado que el control es poder. Desde pequeños aprendemos a aferrarnos a las cosas, a las personas, a las ideas. Nos dicen que debemos luchar, mantener, conservar, asegurar. Sin embargo, el desapego budista nos revela una verdad completamente distinta. La libertad no nace de lo que retenemos, sino de lo que somos capaces de liberar. Cuando resistimos el flujo de la vida, nos convertimos en prisioneros de lo que queremos controlar. Intentamos definir cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse los demás, cuándo debería llegar lo que deseamos. Pero la vida no responde a nuestras expectativas. Responde a nuestra energía interior. Y cuando esa energía está tensa, cargada de miedo o necesidad, bloqueamos el flujo natural de los acontecimientos. En cambio, cuando soltamos, permitimos que la corriente nos lleve hacia donde realmente necesitamos estar. El desapego no significa indiferencia. No se trata de dejar de sentir o de evitar los vínculos humanos. Es más bien una manera de amar sin sufrir. Es amar desde la libertad, no desde la dependencia. Es comprender que cada persona, cada experiencia, tiene su propio ciclo en nuestra vida. Llegan cuando debemos aprender algo, se quedan mientras ese aprendizaje está en curso y se van cuando la lección ha sido completada. Resistirse a este proceso solo genera dolor. Fluir con la vida requiere una profunda confianza en el universo. Significa entender que no hay pérdidas reales, solo transformaciones. Lo que se va abre espacio para algo nuevo. Cuando un camino se cierra, es porque otro más alineado con tu propósito está por revelarse. Pero la mente, acostumbrada al control, se asusta frente a la incertidumbre. Quiere saber, quiere prever, quiere garantías. El corazón, sin embargo, entiende que la fe no necesita certezas. Solo necesita presencia. Dejar ir es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que no somos dueños de la vida, sino parte de ella. Es soltar el papel del controlador para convertirnos en observadores conscientes del fluir. En este punto, la vida deja de ser una batalla constante y se convierte en una danza sagrada.
Ya no se trata de conquistar, sino de sincronizar, no de imponer, sino de escuchar, no de correr detrás, sino de permitir que lo que te pertenece te encuentre. Cuando comprendemos esto, la ansiedad comienza a desvanecerse. Ya no tememos perder, porque entendemos que lo que realmente nos corresponde nunca se irá, y aquello que se va nunca fue nuestro realmente. Así, el desapego se convierte en una forma de poder silencioso, una sabiduría profunda que nos permite caminar por la vida ligeros, abiertos, en paz. La clave está en practicar esta entrega día a día. Soltar no ocurre de una sola vez. Es un proceso. A veces duele, a veces confundimos dejar ir con rendirse. Pero con el tiempo descubrimos que cada renuncia trae consigo una expansión, que cada vacío se llena de nueva luz, que cada pérdida abre el espacio exacto para la llegada de lo correcto. Cuando logras fluir, la vida ya no te hiere, te guía. Por eso, si en este momento sientes que algo o alguien se está yendo, no luches contra ello. Observa, acepta, confía. Tal vez no lo veas ahora, pero este desprendimiento será el inicio de una gran transformación. La vida te está pidiendo espacio para entregarte algo mejor, y si tienes la valentía de dejar que el río te lleve, verás cómo todo lo que parecía incierto encuentra su lugar perfecto. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal para seguir profundizando en esta sabiduría del desapego y aprender a fluir con la vida con serenidad. El flujo de la vida es una corriente invisible que nos envuelve a todos. Aunque la mayoría de las personas camina distraída, creyendo que avanza sola, en realidad cada uno de nosotros está siendo llevado, guiado, sostenido por una sabiduría que no tiene nombre ni forma. Esa inteligencia cósmica que algunos llaman Dios, otros universo, otros simplemente energía, actúa en todo momento, incluso cuando no somos conscientes de ella. Fluir con la vida es reconocer su existencia y decidir confiar. Es abandonar la ilusión del control para entregarse al movimiento natural de la existencia, sabiendo que todo lo que llega tiene sentido y todo lo que se va también. Pero el ser humano en su miedo lucha contra esa corriente. Quiere nadar río arriba, imponer su voluntad, definir cada detalle de su destino. Quiere certezas, garantías, promesas de seguridad, y en ese intento de dominar lo indomable se agota. La ansiedad nace del deseo de controlar lo que nunca nos perteneció. Nos angustiamos por el futuro. Nos aferramos al pasado y nos olvidamos del presente, que es el único lugar donde realmente ocurre la vida. El flujo no está en el ayer ni en el mañana, está aquí, en el ahora. Solo en la atención plena podemos escuchar su música silenciosa. El desapego nos enseña precisamente eso, a detener la lucha, a soltar la necesidad de definir cómo deberían ser las cosas y a confiar en el ritmo natural del universo. Cuando resistimos, sufrimos. Cuando fluyes, sanas. Porque el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de cómo nos relacionamos con lo que sucede. La realidad no es cruel, lo es nuestra interpretación. Cuando dejamos de exigirle a la vida que se comporte según nuestras expectativas, nos abrimos a ver la perfección detrás de cada cambio, incluso en los que duelen. Fluir con la vida no significa resignarse, no es rendirse ante la apatía ni caer en la pasividad, es rendirse ante la sabiduría de lo que es. Es un acto de humildad, reconocer que hay una inteligencia más amplia que nuestra mente limitada. Cuando entregas el control, no pierdes poder. Recuperas paz, porque el control es una carga, mientras que la entrega es liberación. El río no lucha por avanzar, simplemente fluye, confiando en que la corriente lo llevará donde debe ir. Así también, cuando dejas de forzar, descubres que la vida te lleva exactamente al lugar correcto, incluso si al principio parece lo contrario.
Hay momentos en los que la vida parece cerrarte todas las puertas. Te quita algo que amabas, retrasa lo que esperabas, te enfrenta con lo inesperado. En esos momentos, la mente grita, esto no debería estar pasando, pero la vida no se equivoca. Todo lo que ocurre tiene una razón que solo el corazón puede entender. La resistencia solo agranda el dolor. La aceptación lo transforma en comprensión. Lo que hoy duele mañana será claridad. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será libertad. Todo lo que se derrumba es lo que ya no sostiene tu crecimiento. Fluir es permitir que lo que muere se vaya para que lo nuevo pueda nacer. El flujo universal no conoce estancamiento. Todo en la naturaleza se mueve, el viento, los ríos, las estaciones, la respiración. Solo el ser humano, con su mente temerosa, se aferra a lo que debe cambiar. Quiere detener el tiempo, congelar los momentos, perpetuar lo que ama, evitar lo que teme. Pero ese deseo contradice la ley básica de la vida, la impermanencia. Nada es eterno en la forma. Todo nace, se transforma y muere. Resistir esa verdad es negarse a vivir plenamente. Aceptarla es entrar en comunión con el todo. Cuando comprendes que nada te pertenece y al mismo tiempo todo forma parte de ti, dejas de sufrir por las transiciones. El universo siempre busca el equilibrio. Cada final trae un nuevo inicio. Cada pérdida es una reorientación. Lo que parece caos es un orden que aún no comprendes. Por eso, el desapego es la fe puesta en acción. No se trata de creer cuando todo es fácil, sino de confiar incluso cuando no hay señales de esperanza. En ese instante de oscuridad, cuando tu mente quiere rendirse, el alma recuerda su naturaleza eterna, y si puedes permanecer quieto dentro del movimiento, si puedes escuchar el silencio detrás del ruido, sentirás el flujo de la vida obrando en ti. Nada se ha perdido. Nada está fuera de lugar, solo está siendo transformado. Fluir con la vida también significa confiar en los tiempos. La impaciencia es una forma de desconfianza. Queremos que todo ocurra ya, sin comprender que lo que llega antes de tiempo se marchita y lo que llega en su momento florece sin esfuerzo. La semilla no exige al sol que acelere su proceso, confía en el ritmo de la tierra. Así también nosotros debemos aprender a esperar sin ansiedad, a actuar sin prisa, porque el tiempo no es enemigo, es maestro. Nos enseña que cada cosa tiene su temporada y que la espera no es vacío, sino preparación. Mientras esperas, la vida está obrando en silencio, te está moldeando para que puedas recibir lo que deseas desde un estado de madurez y paz. Cada experiencia, incluso las más duras, forma parte del flujo. Las decepciones, los fracasos, los errores, todo tiene un propósito. No viniste aquí para evitar el dolor, sino para transformarlo en sabiduría. Fluir con la vida es entender que todo lo que te ocurre te está enseñando algo sobre ti. Las situaciones se repiten hasta que aprendes la lección. Cuando dejas de resistir y comienzas a observar, el aprendizaje se revela. Entonces, lo que antes parecía injusticia, ahora se convierte en gratitud. Dices gracias, no porque todo sea perfecto, sino porque reconoces que todo te está perfeccionando. Fluir con la vida es un arte, el arte de la confianza. Es mirar lo desconocido con los ojos del alma y decir, no sé a dónde voy, pero sé que estoy siendo guiado. Es permitir que las cosas sigan su curso, sin manipular, sin forzar, sin miedo. Y paradójicamente, cuando dejas de perseguir, la vida comienza a acercarte lo que realmente necesitas. Las personas correctas llegan sin buscarlas. Las oportunidades aparecen sin planearlas. Lo que antes parecía imposible se acomoda sin esfuerzo. Este es el misterio de la rendición. Cuando ya no necesitas tenerlo todo bajo control, el universo se organiza para ti. No se trata de abandonar los sueños ni de renunciar a tus metas, sino de dejar de atarte a los resultados. Hacer lo que puedes, con amor, con presencia.
y luego soltar. Dejar que la vida decida el desenlace. Porque la ansiedad surge cuando creemos que el éxito depende solo de nosotros. Pero en realidad, la vida coopera contigo cuando tu energía está alineada. No necesitas empujar el río, solo debes navegar con él. La acción consciente es diferente del esfuerzo tenso. La primera fluye, el segundo agota. Cuando actúas desde la serenidad, incluso los grandes desafíos se vuelven ligeros. El desapego nos invita a vivir desde el corazón, no desde el ego. El ego quiere controlar, el corazón confía. El ego teme perder. El corazón sabe que nada real puede perderse. El ego se aferra a lo conocido. El corazón se abre al misterio. Cuando eliges el corazón, eliges fluir. No necesitas garantías porque tu fe se vuelve tu refugio. Empiezas a sentir la vida como una danza en lugar de una lucha. Cada paso, incluso los equivocados, forman parte de la coreografía divina. Y cuanto más confías, más sincronías aparecen, más señales te muestran que estás exactamente donde debes estar. Fluir con la vida también implica aprender a escuchar tu intuición. Esa voz suave que la mente a menudo ignora es el lenguaje del alma. No grita, susurra, y si aprendes a detener el ruido interior, la escucharás guiándote en cada momento. La intuición no necesita lógica, es pura claridad. A veces te pedirá soltar algo que amas o alejarte de un lugar que creías seguro. Confiar en ella puede parecer irracional, pero cuando lo haces todo encaja, porque el alma siempre ve más allá de lo que los ojos pueden ver. El miedo es el principal obstáculo para fluir. La mente teme perder, teme fallar, teme no ser suficiente. Pero cada vez que actúas desde el miedo, te desconectas del flujo. La fe es su antídoto. La fe no significa que todo saldrá como tú quieres, sino que pase lo que pase, sabrás transformarlo en crecimiento. Es la confianza absoluta en que la vida no te traiciona. Cada desafío, cada persona, cada circunstancia tiene un mensaje oculto. Cuando lo entiendes, incluso las dificultades se convierten en bendiciones disfrazadas. Fluir con la vida es también reconocer cuándo actuar y cuándo esperar. Hay momentos en que el flujo te empuja hacia adelante y otros en los que te pide quietud. El sabio sabe moverse con el ritmo del universo, no contra él. Si empujas cuando deberías esperar, agotas tu energía. Si esperas cuando deberías actuar, pierdes la oportunidad. La sabiduría está en escuchar, en sentir el momento, y esa sensibilidad solo surge cuando tu interior está en calma. Por eso, el trabajo más importante no está afuera, sino dentro. Con el tiempo, el desapego se vuelve natural. Ya no tienes que recordarte que debes soltar, porque ya no te aferras. Ya no tienes que forzarte a confiar, porque ya confías. La vida se vuelve ligera. Las emociones fluyen como el viento. Llegan, te tocan y se van. Ya no te quedas atrapado en la tristeza, ni en el enojo, ni en la alegría. Todo pasa, todo cambia, y tú permaneces como el testigo tranquilo del movimiento. Este es el verdadero despertar. Darte cuenta de que no eres las olas, sino el océano. Las olas suben y bajan, pero el océano permanece. Fluir con la vida es volver a casa, es recordar que el universo nunca está en tu contra, sino en tu favor. Incluso cuando parece romperte, en realidad está moldeándote. Incluso cuando parece cerrarte caminos, está redirigiéndote hacia otros más auténticos. Incluso cuando parece hacerte esperar, está preparándote. La confianza es la llave que abre todas las puertas. Cuando confías, la vida conspira. Cuando dudas, todo se detiene. Por eso, el camino del desapego es también el camino de la fe. No la fe ciega, sino la fe consciente. La certeza de que hay un orden detrás del aparente desorden. Y al comprender esto, el alma se relaja. Dejas de correr, de luchar, de resistir.
Empiezas a disfrutar del viaje sin necesidad de saber el destino. Entiendes que la felicidad no está en llegar, sino en fluir. Que la paz no es ausencia de movimiento, sino armonía con el movimiento. Que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en querer lo que la vida te ofrece en cada instante. Cuando logras vivir desde ese estado, la vida se convierte en un milagro constante. Cada día trae algo nuevo y lo recibes sin miedo, sin ansiedad, sin juicio. Te das cuenta de que la existencia siempre estuvo a tu favor. Solo necesitabas dejar de interferir. Entonces la corriente te lleva con suavidad y descubres que lo correcto siempre llega, porque nunca dejó de venir. Eras tú quien no estaba quieto para recibirlo. Si sientes que este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría del desapego y el arte de fluir con la vida. A medida que avanzamos en el camino del desapego, comprendemos que la vida tiene un ritmo propio, una melodía silenciosa que solo puede escucharse cuando la mente deja de hacer ruido. Fluir con la vida no significa quedarse quieto o adoptar una actitud pasiva, sino participar en esa danza universal desde un lugar de profunda conexión. En este estado, las decisiones no nacen de la ansiedad ni del miedo, sino de una intuición serena que nos guía hacia lo que verdaderamente está destinado para nosotros. Es como si el universo respondiera a la calma de nuestro corazón con una claridad que trasciende toda lógica. Sin embargo, para llegar a ese punto, debemos aprender a confiar de manera incondicional. Y confiar en la vida, en su sabiduría y en su flujo, es una de las lecciones más profundas que un ser humano puede integrar. Cuando no confiamos, vivimos atrapados en una red de expectativas, de proyecciones, de intentos de control. Queremos que las cosas sucedan a nuestro modo y en nuestro tiempo, sin darnos cuenta de que ese impulso nace del miedo. El miedo a no tener, a perder, a no ser suficiente. Pero la vida no obedece a los miedos, responde a la vibración de la fe. El universo es un espejo que refleja nuestra energía interior, y si caminamos en desconfianza, atraemos confusión. Si caminamos en calma, atraemos armonía. No porque exista una fuerza externa que nos premie o nos castigue, sino porque nosotros mismos creamos el tipo de realidad que experimentamos a través de la calidad de nuestra conciencia. Confiar en el flujo de la vida es un acto de rendición profunda, no una rendición que nos derrota, sino una que nos libera. Es abrir las manos y dejar que el río nos lleve, sabiendo que su corriente nos conduce siempre a donde debemos estar, incluso si ese destino no coincide con nuestras expectativas. En ocasiones, la vida nos aparta de algo o alguien y nuestra mente lo interpreta como pérdida o fracaso. Pero si observamos con el corazón, descubriremos que aquello que parecía un obstáculo era en realidad una protección. Que esa puerta cerrada era una desviación sagrada, una manera del universo de redirigirnos hacia un camino más alineado con nuestra esencia. El desapego no solo nos enseña a soltar lo que nos duele, sino también a soltar la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Muchas veces la comprensión llega después, cuando miramos atrás y vemos el diseño perfecto detrás de lo que antes llamábamos caos. Esa sabiduría silenciosa nos invita a aceptar sin resistencia los cambios, a ver la impermanencia no como enemiga, sino como maestra, porque solo en el movimiento constante la vida puede manifestarse plenamente. Si todo permaneciera igual, si nada cambiara, el crecimiento sería imposible. Las estaciones del alma, como las del mundo, necesitan de ciclos: nacimiento, florecimiento, madurez, caída y renovación. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra lo que naturalmente debe transformarse. Cada experiencia que llega a nuestra vida es una oportunidad para expandir nuestra conciencia. Lo que llamamos problemas
Son, en realidad, llamados a despertar. La mente se resiste, pero el alma siempre sabe. El alma no teme al cambio, porque su naturaleza es eterna. Lo que teme es el ego, esa parte de nosotros que se identifica con las formas, con los resultados, con las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Pero cuando empezamos a soltar esas historias, cuando dejamos de identificarnos con el pasado o con la necesidad de definir el futuro, nos abrimos al momento presente, el único lugar donde la vida realmente ocurre. Ahí, en ese instante eterno, la lucha desaparece y todo cobra sentido. Fluir con la vida también implica aceptar nuestra vulnerabilidad. Nos han enseñado que ser fuertes es resistir, controlar, mantener la compostura. Pero en el verdadero camino espiritual, la fuerza nace de la apertura. Ser fuerte es tener el valor de sentir, de mostrarse, de no huir de uno mismo. Es aceptar la tristeza sin convertirla en tragedia, permitir el dolor sin transformarlo en resentimiento. El desapego no significa no sufrir, sino no convertir el sufrimiento en identidad. Cada emoción tiene su propósito, y cuando la vivimos con presencia, se disuelve naturalmente, como una nube que pasa por el cielo sin dejar rastro. En este proceso aprendemos a confiar también en los tiempos del universo. Nada llega antes ni después de lo que corresponde. Si algo no está sucediendo ahora, es porque aún no es su momento. La mente impaciente quiere resultados inmediatos, quiere señales visibles, quiere certezas. Pero la vida trabaja en silencio, en dimensiones que muchas veces no podemos ver. Lo que hoy parece vacío, mañana puede florecer. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede revelarse como bendición. Por eso, la fe en el flujo de la vida no se trata de entender, sino de sentir. Sentir que todo está bien, incluso cuando nada parece estarlo. Esa es la verdadera confianza, la que no necesita pruebas para existir. Cuando logramos esa conexión, comenzamos a percibir las sincronicidades. Pequeños milagros cotidianos que confirman que estamos en el camino correcto. Una llamada inesperada, una coincidencia significativa, una oportunidad que aparece sin esfuerzo. Estas manifestaciones no son casualidades, sino respuestas naturales a nuestra vibración. Cuando dejamos de forzar, cuando soltamos la tensión del querer controlar, nos alineamos con una corriente invisible que organiza todo de manera perfecta. El universo no premia el esfuerzo agotador, sino la entrega consciente. No se mueve por la presión, sino por la armonía. La energía fluye hacia donde hay paz, no hacia donde hay resistencia. Pero para llegar a esa paz debemos tener el valor de no aferrarnos a lo que se derrumba. Hay momentos en que la vida nos despoja de lo que creíamos necesario para mostrarnos que éramos más grandes que aquello. Nos quita para darnos, aunque en el momento no lo comprendamos. Cuando algo se cae, no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. El desapego nos permite ver más allá del dolor. Nos ayuda a entender que lo que se va solo se transforma. La materia cambia. Las formas cambian, pero la esencia permanece. Y cuando nos alineamos con esa esencia, entendemos que nada real puede perderse. La confianza en el flujo también nos enseña a no compararnos. Cada ser tiene su propio ritmo, su propio proceso. El árbol no envidia al río, ni la montaña desea ser nube. Cada elemento cumple su propósito en el equilibrio total. De la misma forma, cada alma tiene su propio camino de aprendizaje. Cuando comprendemos esto, dejamos de exigirnos ser algo distinto de lo que somos. La aceptación se convierte en una forma de amor, y ese amor, al no estar condicionado por el ego, nos libera. Porque cuando aceptamos lo que somos, ya no necesitamos demostrar nada al mundo. Actuamos desde la autenticidad, desde la paz. El flujo de la vida también nos invita a practicar la gratitud.
Cuando agradecemos, aunque las circunstancias no sean perfectas, cambiamos la frecuencia de nuestra existencia. La gratitud abre puertas donde antes solo veíamos muros, no porque cambie lo externo, sino porque cambia nuestra mirada. Y cuando la mirada cambia, el mundo entero se transforma. La gratitud es una forma de decirle al universo, confío en ti, incluso ahora. Es una manera de mantener el corazón abierto, incluso cuando la mente se llena de dudas. Es el puente entre lo que somos y lo que anhelamos ser. Cada paso que damos en el camino del desapego es un paso hacia la verdadera paz interior. Pero esa paz no se alcanza buscando la perfección, sino abrazando la imperfección. No llega huyendo del caos, sino aceptándolo como parte del orden más amplio de la existencia. Porque incluso en los momentos de oscuridad hay una inteligencia divina operando. La semilla necesita la oscuridad de la tierra para brotar. El alma, de igual forma, necesita atravesar la sombra para florecer en luz. Por eso, no hay experiencia inútil. Todo tiene un propósito, incluso lo que duele. Fluir con la vida también implica escuchar más y hablar menos. El silencio se convierte en un maestro poderoso. En el silencio, las respuestas aparecen, no porque alguien las pronuncie, sino porque el alma recuerda lo que ya sabía. Cuando dejamos de reaccionar ante todo, cuando aprendemos a observar sin juzgar, descubrimos que muchas de nuestras batallas eran innecesarias, que las cosas no necesitan nuestra intervención constante para resolverse, que a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente no interferir. La vida se ordena sola cuando dejamos de entorpecer su curso. Esta confianza profunda transforma nuestra relación con todo, con las personas, con los resultados, con nosotros mismos. Ya no buscamos validación externa, porque sabemos que el verdadero valor no depende de lo que poseemos o logramos, sino de la paz con la que caminamos. La libertad llega cuando no necesitamos controlar el desenlace. Cuando entendemos que cada momento tiene su razón de ser y que la vida nunca se equivoca. Lo que es para ti no necesita esfuerzo, solo presencia. Lo que no es para ti, aunque lo persigas, se desvanecerá. Y eso está bien, porque el propósito del alma no es acumular, sino despertar. El desapego no se trata de abandonar el mundo, sino de vivir en él sin que el mundo te posea. Es poder disfrutar sin depender, amar sin miedo, actuar sin expectativa. Es saber que nada es permanente y por lo tanto todo es sagrado. Cuando vives desde esa comprensión, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una oración. Cada respiración se vuelve una oportunidad para agradecer, cada paso un recordatorio de que estás exactamente donde necesitas estar. Ya no hay ansiedad por el futuro ni remordimiento por el pasado, solo aceptación plena de la hora. Y así, lentamente, la existencia se revela como una corriente perfecta. Nada sobra, nada falta. Todo tiene su momento, su sentido, su propósito. Tú también fluyes con esa corriente. No necesitas remar contra ella, solo permitir que te lleve. En ese fluir hay sabiduría, hay amor, hay libertad. Cuando confías, la vida te sostiene. Cuando sueltas, el universo actúa. Y cuando permites, todo se alinea. Esta es la verdadera magia del desapego, descubrir que nunca fuiste tú quien debía controlar, sino quien debía recordar que ya eras parte de algo infinitamente más sabio. Por eso, cada vez que sientas la tentación de aferrarte, de forzar, de correr detrás de algo, detente un instante, respira. Recuerda que la vida no necesita tu control para funcionar. Recuerda que el amor no necesita tu ansiedad para florecer, que los caminos correctos no requieren lucha, solo confianza. Fluir con la vida no es renunciar, es despertar, es volver a la raíz de lo que eres, un ser en armonía con el universo, un reflejo de la calma que crea mundos, un testigo del milagro constante de la hora.
Y cuando vives desde ese lugar, inevitablemente atraes lo correcto, no porque lo busques, sino porque ya resuena contigo. Así es como el desapego se convierte en poder. No un poder que domina, sino un poder que comprende. La serenidad es la manifestación más alta de la fuerza interior. El alma que confía no teme perder, porque sabe que está sostenida por algo eterno. El que fluye con la vida ya no busca, porque ha comprendido que todo lo que necesita está dentro de sí. La búsqueda cesa, el miedo se disuelve y la existencia se convierte en un flujo natural de amor y sabiduría. Esa es la promesa del desapego, una vida sin cadenas, una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que nace del simple hecho de ser. Permítete fluir, permítete confiar, permítete ser llevado por la corriente de la vida, con la certeza de que cada paso, incluso los inciertos, forman parte del gran diseño. Y cuando el miedo intente regresar, cuando la mente quiera recuperar el control, vuelve a ti, al silencio, al espacio interior donde nada puede perturbarte. Desde ahí observa cómo el universo conspira a tu favor, cómo cada detalle encaja con perfección. Entonces sabrás que el desapego no era pérdida, sino regreso. Regreso a tu centro, a tu paz, a tu verdad más profunda. Si este mensaje resonó en tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría del desapego y el arte de fluir con la vida. A medida que la conciencia se expande y comprendemos que el control no es sinónimo de seguridad, sino de tensión, el alma empieza a relajarse dentro del ritmo natural de la existencia. El desapego profundo nos lleva hacia una dimensión más silenciosa de la vida, un lugar interior donde todo sucede sin esfuerzo, donde la calma no es una meta, sino el estado natural del ser. Fluir con la vida no es algo que se logra, sino algo que se recuerda. Nacimos fluyendo, pero el miedo nos enseñó a resistir, y este tópico es precisamente un retorno a esa sabiduría original, la confianza absoluta en la armonía invisible que sostiene al universo. Cuando el ser humano deja de luchar contra lo inevitable y empieza a alinearse con lo que es, algo mágico ocurre. La vida comienza a organizarse de manera más coherente. Los encuentros parecen guiados por un propósito. Los tiempos se ajustan con precisión. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta o libre de desafíos, sino que uno deja de interpretarlos como castigos o injusticias. Cada acontecimiento, incluso los más duros, se perciben como parte de una inteligencia mayor que siempre busca nuestra expansión. Es entonces cuando comprendemos que lo correcto no es necesariamente lo cómodo, sino lo que nos despierta, lo que nos transforma, lo que nos impulsa hacia la conciencia. El desapego no es una renuncia al mundo, sino una renuncia a la ilusión de que el mundo debe girar a nuestra manera. Cuando abandonamos esa ilusión, la realidad se muestra tal como es, un flujo constante de causas y efectos que obedecen a una ley más profunda que nuestras expectativas. En ese fluir, el alma descansa, porque deja de cargar con el peso de lo imposible, controlar el futuro, cambiar el pasado o poseer lo efímero. Todo se convierte en un acto de observación serena. Ya no vivimos para manipular los acontecimientos, sino para comprenderlos. Ya no forzamos el curso de las cosas, sino que las acompañamos con aceptación y presencia. Esa presencia es la llave que abre todas las puertas, porque cuando estás verdaderamente presente, no proyectas, no temes, no comparas. Estás aquí, respirando, sintiendo la corriente de la vida tal como es. Y desde ese estado de quietud, comienzas a ver cómo la existencia misma responde a tu calma. La energía que emanas deja de ser caótica, y lo que atraes refleja esa armonía interior. Personas que vibran en tu misma frecuencia se acercan,
Circunstancias que antes parecían obstáculos se disuelven. El universo se convierte en un espejo limpio que refleja la serenidad que has cultivado dentro de ti. La paradoja es que cuanto más te desapegas del resultado, más alineado estás con la abundancia. Cuanto menos te aferras, más recibes. Cuanto menos temes perder, más libre eres para ganar. Esto sucede porque el miedo es una barrera energética que bloquea el flujo natural de la existencia. Cada vez que intentas controlar por miedo, te desconectas de la sabiduría universal. Pero cuando sueltas, cuando confías, te conviertes en un canal a través del cual la vida puede manifestarse sin resistencia. Esta es la esencia del fluir, permitir que la vida viva a través de ti, sin que la mente la interrumpa con sus juicios y exigencias. El ego, acostumbrado a definirlo todo, se resiste a esta entrega. Le teme al vacío porque interpreta la ausencia de control como debilidad. Sin embargo, lo que el ego llama vacío, el alma lo reconoce como espacio, y solo en ese espacio la vida puede crear. Mientras la mente intenta llenar cada hueco con planes, teorías o temores, el alma simplemente observa, sabiendo que todo está sucediendo de acuerdo con una sabiduría mayor. Por eso, cuanto más silenciosa se vuelve la mente, más se revela el propósito. La comprensión no surge del pensamiento, sino del silencio entre los pensamientos. Es allí donde se escuchan las respuestas que nunca podrían llegar desde el ruido. En este punto, el desapego se transforma en una forma de amor. Un amor que no exige, que no espera, que no necesita. Es el amor que comprende que cada ser, cada experiencia, tiene su propio camino, y que interferir en ese proceso es negar su libertad. Amar desapegadamente es el acto más elevado de respeto que puede tener un alma por otra. Es decir, te dejo ser, incluso si eso significa que no estarás a mi lado. Este amor no es indiferente, es consciente. Es un amor que no nace del deseo, sino de la comprensión de la unidad, porque cuando ves al otro sin querer poseerlo, lo ves realmente. Y cuando te permites ser sin miedo al rechazo, te encuentras contigo mismo. El fluir con la vida también nos enseña a observar las señales con humildad. No todas las puertas que se abren deben cruzarse, ni todas las que se cierran deben forzarse. La sabiduría del desapego radica en escuchar el movimiento sutil del universo. Si algo fluye con facilidad, probablemente está alineado con tu camino. Si algo se resiste una y otra vez, quizás no es el momento o no es el lugar. No se trata de rendirse ante la primera dificultad, sino de discernir si la energía que te rodea vibra en armonía o en lucha. La vida siempre te habla, pero para oírla debes aquietarte. La impaciencia tapa la intuición, el silencio la revela. Cuando aprendes a fluir, el tiempo deja de ser un enemigo. Ya no sientes que la vida te corre, porque comprendes que nada importante puede perderse. La prisa desaparece, y con ella la ansiedad. Empiezas a vivir desde el ritmo natural del ser, un ritmo tan perfecto que incluso los aparentes retrasos se convierten en sincronías. Cada pausa tiene su propósito. Cada espera tiene una enseñanza. La flor no apura su florecimiento. Confía en la tierra, en el sol y en la lluvia. Así también el alma confía en su propio proceso. La semilla de tu destino no necesita ser empujada, solo cuidada con presencia, paciencia y fe. En ese fluir sin resistencia surge una gratitud profunda. Ya no agradeces solo cuando las cosas van bien, sino también cuando la vida te confronta, porque entiendes que detrás de cada prueba hay una revelación. La gratitud se vuelve una forma de alinearte con la energía del universo. Cuando agradeces, reconoces que todo lo que llega, lo dulce y lo amargo, forma parte de tu evolución. La queja, en cambio, corta el flujo, te separa de la abundancia. Pero cuando agradeces, incluso por lo que duele, el universo responde con más motivos para agradecer. La gratitud
convierte la existencia en un acto sagrado. El camino del desapego también nos lleva a reconciliarnos con la incertidumbre. No hay libertad posible si tememos lo desconocido. La mente quiere certezas, pero la vida se mueve en el misterio. Cuando logras sentirte cómodo en la incertidumbre, descubres una paz que no depende de los resultados. Ya no necesitas controlar el desenlace para sentirte seguro, porque confías en el proceso. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en el espacio donde los milagros germinan. Es allí, en lo incierto, donde la vida tiene espacio para sorprenderte. Fluir con la vida significa también aceptar que a veces no sabrás hacia dónde vas, pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás siendo guiado de una manera más profunda. La mente humana solo puede ver unos pocos pasos adelante, pero el alma percibe el todo. Por eso, cuando sientas que no tienes dirección, recuerda que el río tampoco conoce su destino final, y sin embargo siempre llega al mar. Confía en tu corriente interior. No necesitas ver el mapa completo para seguir avanzando. Basta con sentir el siguiente paso. A medida que vives en esta entrega, algo en ti se transforma. Empiezas a sentirte liviano. La carga del pasado se disuelve. El peso del futuro desaparece. Ya no estás atrapado entre lo que fue y lo que será, porque has aprendido a habitar el ahora. Y en el ahora todo está completo, nada falta, nada sobra. Es en ese instante donde realmente conoces la plenitud. Descubres que el paraíso no es un lugar lejano, sino un estado de conciencia. No está después de la vida, sino dentro de ella. No depende de condiciones externas, sino de tu capacidad de estar presente sin exigir que la realidad sea distinta. Esta comprensión también cambia la relación con el sufrimiento. Dejas de huir de él y comienzas a mirarlo como una fuente de sabiduría. El dolor no es un castigo, es una purificación. Llega para mostrarte los lugares en los que aún te resistes, los rincones del alma donde el control todavía domina. Cada lágrima sincera lava una parte del ego que ya no necesitas. Y cuando el dolor se vive con conciencia, deja de ser sufrimiento y se convierte en transformación. No hay despertar sin sombra, pero tampoco hay sombra eterna para quien decide atravesarla con amor. El fluir con la vida también te lleva a una relación más natural con el tiempo y con las cosas. Empiezas a disfrutar de lo sencillo, la prisa por alcanzar metas externas se disuelve y el gozo se encuentra en lo cotidiano, en un amanecer, en el sonido del agua, en una conversación sincera, en el silencio compartido. Te das cuenta de que no necesitas grandes logros para sentir plenitud, porque la plenitud no depende de lo que haces, sino de cómo lo haces. Cuando cada acción se realiza con conciencia, incluso lo más simple se vuelve trascendente. Lavar los platos, caminar, respirar, todo puede ser una meditación si estás presente. Y así, poco a poco, la vida deja de ser una montaña que escalar y se convierte en un río por el cual fluir. El desapego no te aleja de la vida, te acerca a su esencia. Te enseña a vivir sin miedo a perder, a amar sin miedo al dolor, a actuar sin miedo al fracaso. Te convierte en un testigo del milagro que ocurre en cada instante. Y desde esa mirada, comprendes que lo correcto siempre llega, no porque lo persigas, sino porque resuena con tu estado interior. El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Cuando vibras en calma, lo que atraes es calma. Cuando vibras en amor, lo que recibes es amor. Todo comienza y termina dentro de ti. Por eso, fluir con la vida es también fluir contigo mismo. No puedes entregarte al universo si estás en guerra con tu interior. El mayor acto de desapego es reconciliarte con quien eres, con tus luces y tus sombras. Dejar de exigirte perfección, dejar de castigarte por errores pasados, dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro.
Cuando te abrazas con compasión, cuando te aceptas sin condiciones, el universo hace lo mismo contigo, porque lo externo no es más que un reflejo de tu mundo interior. El alma que ha aprendido a fluir se convierte en un faro silencioso. Su sola presencia inspira, sana, eleva. No necesita convencer a nadie, porque su vibración habla por sí misma. Este es el verdadero poder del desapego. Irradiar paz en un mundo que vive en tensión. Ser calma en medio del ruido. Ser comprensión donde otros solo ven conflicto. Ser espacio en un mundo lleno de urgencia. Ese es el regalo de fluir, convertirte en parte consciente del equilibrio universal. Cuando vives desde esa serenidad, entiendes que nada está fuera de lugar, que incluso los errores fueron necesarios para traerte hasta aquí, que incluso las personas que te hirieron fueron maestros disfrazados, que incluso los vacíos fueron bendiciones ocultas. Todo encaja, todo tiene un sentido que el corazón percibe, aunque la mente no lo entienda. Y al aceptar esto, la vida se vuelve simple. Ya no necesitas respuestas porque sabes que estás siendo guiado. Ya no necesitas luchar porque sabes que estás sostenido. La fe deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva. Así, fluir con la vida se vuelve una oración silenciosa, un acto de amor continuo hacia lo que es. Cada respiración se transforma en gratitud, cada mirada en presencia, cada paso en entrega. No hay final ni principio, solo un movimiento eterno del alma aprendiendo a confiar. Y en esa confianza descubres que el desapego no era una renuncia, sino un regreso. Regreso a la fuente, al ser, a la paz que siempre estuvo ahí esperando ser recordada. Si este mensaje te ayudó a comprender la belleza de fluir con la vida, suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en la sabiduría del desapego y la calma interior. Llega un punto en el camino interior en el que comprendes que fluir con la vida no es una práctica, ni una técnica, ni siquiera una decisión consciente, sino una consecuencia natural de la comprensión profunda. Cuando entiendes quién eres más allá de tus pensamientos, más allá de tus miedos, más allá de tus deseos, el fluir ocurre solo. Ya no hay esfuerzo por soltar, porque no hay manos que se aferren. No hay lucha por controlar, porque no hay mente que crea ser dueña del destino. En ese estado, la existencia se convierte en un reflejo perfecto de tu interior. Todo lo que sucede tiene un propósito que ya no necesitas descifrar, porque lo sientes. Es la sabiduría silenciosa del desapego, el punto en el que el alma ha recordado su verdadera naturaleza y se rinde completamente ante el misterio de la vida. El ego cree que el control es poder, pero la verdad es que el poder real surge de la entrega. Controlar es una forma de miedo, entregar es una forma de fe. Cuando dejas de exigirle a la vida que se amolde a tus expectativas, comienzas a ver su perfección en todas partes, incluso en lo que no entiendes, incluso en lo que duele. Porque el dolor, cuando se vive desde la conciencia, deja de ser sufrimiento y se transforma en despertar. Cada experiencia difícil no es un castigo, sino una invitación a regresar al centro, a ese espacio interno donde la calma no depende de lo externo. Y en ese centro, la vida deja de ser algo que te ocurre y se convierte en algo que ocurre a través de ti. Fluir con la vida también es aceptar la impermanencia como ley natural. Nada dura para siempre, y sin embargo, todo deja huella. Las personas vienen y van, las estaciones cambian, los afectos se transforman, las formas se desvanecen. Resistirse a esa verdad es como intentar detener el mar con las manos. Pero cuando aceptas el flujo natural de las cosas, el miedo a perder desaparece. No porque dejes de amar, sino porque entiendes que nada realmente se pierde, solo se transforma. Lo que hoy parece una despedida, mañana se convierte en un nuevo comienzo. Lo que creíste un final, era solo una puerta. La vida no destruye, recicla. Lo que se va se reintegra al movimiento eterno de la existencia.
La sabiduría del desapego te enseña que el verdadero amor no aprisiona, libera, no busca posesión, busca comprensión. Y cuando amas así, sin miedo, sin apego, sin necesidad, el amor se vuelve infinito. Ya no amas para llenar un vacío, sino para compartir una plenitud. Ya no te unes a otro desde la carencia, sino desde la conciencia. Entonces, las relaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en espacios sagrados de crecimiento mutuo. Porque cuando dos almas fluyen juntas sin cadenas, la vida se vuelve un espejo de expansión y luz. Esta libertad interior también cambia la manera en que te relacionas con los resultados. Aprendes que nada te pertenece, ni siquiera tus logros. Todo lo que creas, todo lo que consigues es fruto de la energía universal que fluye a través de ti. Tú eres el instrumento, no el autor. Y cuando vives desde esa humildad, desaparece la ansiedad del éxito y del fracaso. Ya no necesitas demostrar nada, porque tu valor no depende del resultado, sino de tu autenticidad. El desapego te devuelve la inocencia del niño que juega sin buscar ganar, que crea sin miedo a destruir. Y en esa inocencia, paradójicamente, aparece la maestría. A lo largo de la vida, descubrirás que lo correcto no siempre coincide con lo que deseas. Pero si mantienes tu corazón abierto y tu mente serena, verás que cada paso tenía sentido. La vida no se equivoca. A veces te quita lo que no necesitas para abrir espacio a lo que sí. A veces te hace esperar, no para castigarte, sino para que llegues maduro al encuentro con lo que está destinado para ti. Lo correcto no se busca, se reconoce, no se conquista, se permite. Y solo puedes reconocerlo cuando estás presente, cuando no estás atrapado en el pasado ni anticipando el futuro. Fluir con la vida también es aprender a escuchar el lenguaje del silencio. La mente quiere respuestas rápidas, pero la sabiduría llega en los espacios entre un pensamiento y otro. Es en el silencio donde el alma habla. Allí se disuelven las dudas. Allí se percibe el pulso del universo latiendo al mismo ritmo que tu respiración. Este silencio no es ausencia de sonido, sino plenitud de presencia. Es la quietud que no huye del ruido, sino que lo abraza. Cuando aprendes a habitar ese silencio, la vida deja de parecer un rompecabezas y se convierte en un todo coherente. La serenidad se vuelve entonces tu mayor imán. Cuando estás en paz, atraes circunstancias, personas y oportunidades que vibran con esa paz. No porque las busques, sino porque lo semejante atrae lo semejante. La energía que emanas es tu oración más poderosa. Si desde tu interior emites miedo, atraerás confusión. Si desde tu interior emites calma, atraerás armonía. El universo no responde a las palabras, sino a la frecuencia. Por eso, el trabajo espiritual más profundo no está afuera, sino dentro de ti. No es cambiar el mundo, sino cambiar tu mirada. Cuando tu mirada se vuelve clara, el mundo refleja esa claridad. Fluir con la vida es también aprender a no dramatizar. La mente, en su necesidad de control, tiende a exagerar las dificultades, a crear historias donde solo hay procesos naturales. Todo lo que sucede tiene una razón, pero no todas las razones son visibles. No necesitas entenderlo todo para seguir confiando. Hay cosas que solo el tiempo revela y otras que no necesitas comprender jamás. La aceptación no es ignorancia, es sabiduría. Significa reconocer que la vida sabe más que tú, que el río no necesita tu permiso para llegar al mar, que incluso cuando sientes que estás estancado, la corriente sigue moviéndose bajo la superficie. Esta comprensión te permite descansar. Descansar no en el sentido físico, sino existencial. Descansar de la lucha, de la búsqueda, del querer constante. Descansar en el ser. En este estado ya no hay ansiedad por lo que viene, ni culpa por lo que fue, solo presencia. Y desde esa presencia,
Las decisiones surgen naturalmente, sin esfuerzo. Actúas cuando es momento de actuar, esperas cuando es momento de esperar. No porque alguien te lo diga, sino porque sientes el ritmo de la vida dentro de ti. Este es el verdadero equilibrio, moverte sin perder la quietud. El desapego no significa alejarte del mundo, sino vivir en él sin ser esclavo de sus altibajos. Es poder disfrutar de lo bueno sin miedo a que se acabe y atravesar lo difícil sin pensar que durará para siempre. Es vivir en equilibrio entre el sí y el no, entre el tener y el soltar, entre el hacer y el ser. Y en ese equilibrio descubres que la felicidad no depende de nada fuera de ti. No hay circunstancia que pueda darte o quitarte lo que ya eres. La paz no está en el mañana ni en el ayer, está en el instante en que decides dejar de resistir. A medida que caminas en este estado, comienzas a percibir la belleza en todas partes. La vida, antes caótica, se revela como una sinfonía perfecta. Cada error se convierte en enseñanza, cada pérdida en redirección, cada obstáculo en maestro. Ya no hay enemigos, solo reflejos. Ya no hay accidentes, solo sincronicidades. Todo encaja con precisión divina. Y al mirar atrás, comprendes que lo que llamabas sufrimiento fue el cincel que moldeó tu alma, que lo que llamabas fracaso fue el portal hacia una comprensión más profunda, que nada fue en vano. Fluir con la vida también es aprender a rendirse al misterio. Hay cosas que el alma entiende, pero la mente jamás podrá explicar. No intentes ponerle lógica a lo divino, porque lo divino trasciende la lógica. El amor, la compasión, la fe, la paz, ninguna de ellas puede medirse ni explicarse, solo experimentarse. Cuando dejas de exigirle a la vida explicaciones y te abres a experimentarla, descubres que no hay nada que temer. La rendición no es una derrota, es el comienzo de la verdadera libertad. Con el tiempo, el desapego se convierte en una manera de vivir tan natural que ya no puedes imaginar lo contrario. La confianza reemplaza al miedo, la gratitud reemplaza a la queja, la aceptación reemplaza a la resistencia. Ya no necesitas convencer a nadie de nada, ni defender tus verdades, ni competir por reconocimiento. La paz interior se vuelve tu mayor tesoro, y todo lo demás, un reflejo de esa paz. Te das cuenta de que la abundancia no está en acumular, sino en sentir que nada te falta, que la felicidad no es conseguir más, sino necesitar menos. Cuando llegas a este punto, la vida entera se convierte en un acto de amor. Cada respiración es un sí al universo. Cada encuentro es una oportunidad de compartir luz. Cada despedida, una invitación a confiar más. Ya no hay separación entre tú y la existencia, porque entiendes que eres una expresión de ella. El río y tú son lo mismo. El flujo que mueve las estrellas es el mismo que mueve tu corazón. No hay afuera ni adentro, solo conciencia expandiéndose eternamente. Fluir con la vida no es un destino, es un retorno a la simplicidad, a la inocencia, a la confianza primordial con la que naciste. Es recordar que siempre has estado sostenido, incluso en los momentos en que creías estar solo, que incluso el caos tenía un propósito, que incluso las lágrimas eran parte del mismo mar que ahora te mece con dulzura. Nada fue un error, todo te trajo hasta aquí, y aquí, en este punto del camino, ya no hay necesidad de buscar más. El buscador desaparece porque se da cuenta de que siempre fue lo buscado. El agua nunca tuvo que correr detrás del océano, siempre fue parte de él. Así también tú. Has estado fluyendo desde el principio, solo necesitabas recordarlo. En este estado de comprensión, la vida se vuelve oración, gratitud, silencio. No necesitas respuestas porque ya eres la respuesta. No necesitas sentido, porque ya eres el sentido. Todo se simplifica, todo se aquieta, y el alma, por fin, descansa.
Descansa en la certeza de que nada puede salir mal en un universo donde todo ocurre para bien. Descansa en la comprensión de que cada alma tiene su propio tiempo, su propio camino, su propio modo de florecer. Fluir con la vida es confiar, incluso cuando el camino se oscurece. Es sonreír, incluso cuando no entiendes. Es seguir caminando, incluso cuando no ves la meta. Porque dentro de ti hay una luz que no depende del mundo, una llama que nunca se apaga. Esa luz es tu conexión con lo eterno. Cuando la reconoces, el miedo desaparece. Y cuando el miedo desaparece, solo queda amor. El desapego, en su nivel más alto, no es una práctica espiritual, sino la consecuencia de haber comprendido el amor. Porque quien ama verdaderamente no se aferra, deja ser. Quien confía verdaderamente no exige, espera en paz. Quien vive verdaderamente no teme, fluye. Y ese fluir es la forma más pura de oración. La vida entonces deja de ser algo que hay que entender o conquistar y se convierte en un misterio que abrazar. Así termina el viaje del ego y comienza el viaje del alma. El primero busca seguridad, el segundo busca expansión. El primero teme al cambio, el segundo lo celebra. El primero quiere tener razón, el segundo solo quiere ser libre. Cuando eliges al alma, eliges la paz. Y esa paz no se encuentra, se revela. Estaba contigo desde siempre, esperando a que soltaras todo lo demás para poder brillar. De eso se trata fluir con la vida, de confiar, de soltar, de recordar, de mirar el mundo con los ojos del alma y decir sí a todo lo que es, sin condiciones, sin miedo, sin resistencia, porque todo lo que viene, viene para bien, y todo lo que se va, también. Si este mensaje resonó en tu corazón y deseas seguir explorando el arte del desapego, la serenidad y el fluir con la vida, suscríbete al canal. Continuemos este viaje de conciencia juntos.